Hoy les presento la receta de siciliana cassata. Los ingredientes son 500 gramos de queso de oveja, ricota, que tamizados, bizcocho esponjoso, que compramos para acelerar la receta, mazapán verde. Lo hicimos con 200 gramos de almendra molida, 200 gramos de azúcar, colorante de alimentos verdes y 150 mililitros de agua. Varios tipos de dulces para decorar la cassata, pastel de licor diluido con un poco de agua, la formación de hielo para las tortas que se disolverá en una olla, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla y chocolate oscuro fichas. A partir de tamizar la ricota lo he hecho en el refrigerador para eliminar su líquido. Ahora combinamos queso de oveja, ricota, 100 gramos de azúcar y una cucharadita de extracto de vainilla. Mezclamos los ingredientes. Tomo una cuchara, es más cómodo. Añadir los trozos de chocolate oscuro, de unos 70 gramos. Esta crema deja reposar en la nevera durante 1 hora. Y mientras tanto continuamos nuestra preparación. Preparamos pasta de almendras trapezoidal. Espolvorear la superficie con un poco de azúcar. Nosotros aplastaremos la pasta, mazapán, de almendras con un rodillo. Tome un cuchillo. Formamos de trapecios en esta manera. Usamos el mismo procedimiento para la bizcocho esponjoso. Cortar 2 tiras, en este modo, dalle cual obtenemos otros trapecios. La pérdida de la bizcocho esponjoso, que los mantiene porque necesitaremos para formar el fondo de la cassata. También preparamos la parte inferior de nuestra cassata. Tome otro disco de bizcocho esponjoso y cortamos a medida con la cacerola. Un truco para no atacar a la cassata a la sartén. Insertar de la película transparente en el molde de esta manera.
Ahora comenzamos a preparar el bordo. Alterniamo un trapecio con la almendra, pegar a una bizcocho esponjoso trapecio. Insertamos la parte central, que humedecer con licor para los postres. De esta manera se mantendrá más suave y agradable para comer. Con un cuchillo de cortar el borde de esta manera. Aquí, este es el resultado. Deje que el queso crema que ha descansado durante 1 hora en el refrigerador. Con esta crema llenar todo el molde. Tomo una cuchara. Espalmeamos bien y llegamos a bien contra todos los bordes. Pusimos vistazo a toda nuestra crema de ricota. Ahora toda la bizcocho esponjoso que habíamos reservado para el uso del fondo casata. Bañe siendo la bizcocho esponjoso con licor para los postres. Tomamos un plato o una bandeja de dulces bastante grande, así que recorrimos y el giro. Tomamos un peso, lo ponemos en la bandeja del horno y lo ponemos en la nevera durante 1 hora. Si bien nuestro casata es en el refrigerador. Preparamos la fruta confitada que será utilizado para la decoración. Aprovechamos esta hermosa pieza de cedro y lo cortamos en tiras que van a formar los pétalos de una flor. Cortar en rodajas también confitadas naranja. Aquí tenemos un hermoso pera che cortado en trozos. Cortamos incluso algunos cherry por la mitad, lo usaremos para decorar.
Aquí está. Después de una hora nos quitamos la casata de la nevera. Quitamos el molde y la película. ¡Es una maravilla! Mira qué hermosa forma. Debe permanecer así. Ahora prepara la formación de hielo. Encender el fuego. Poner unas gotas de agua en la olla junto con el glaseado de pasteles. Esperar derrita. Aquí está. Nos disolvió la formación de hielo y la estiramos en la casata. Hecho, el esmalte se está enfriando y poner en la nevera durante media hora. Pasado media hora decoramos la casata. Puse algunas cerezas en el centro. Aquí, ahora tomamos las tiras de cedro para hacer pétalos de flores. Nosotros tratamos de colocarlas de esta manera. Aquí está la flor. Llenamos los pétalos con pera. Esto es un poco de largo y lo corto. Aunque este es un poco de largo. Casata está tomando forma. Seguimos decorar como nos gusta. Deja que otros cerezas. Decorar los bordes de la casata para hacer que todo color. El casata ha terminado. Hola a todos y la siguiente receta.